literal soy el encargado médico veterinario del bioterio, así se llama el puesto. Entonces arrancamos, quise modificar un poco la presentación para darles algo bien resumido, eh, porque quiero que también vean las vías de administración, o sea, no solo qué es el bioterio como tal, sino también las vías de administración, que muchas veces en animales de laboratorio pues no se tiene el conocimiento como tal y llegan a ser bien importantes porque en el bioterio pues siempre se tiene que medicar animales enfermos, hay animales que hay que tratar, ¿sí? Y eso hace que tengamos por lo menos las vías de administración bastante a la mano. Entonces empezamos con la pregunta de qué es un bioterio. Esta es la fachada del bioterio, doctora Marily Sarabia, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Esta es una instalación que facilita la investigación en temas con animales, sí, porque nos ayuda a disminuir variables experimentales imprevistas. Una variable experimental para nosotros dentro del bioterio es la humedad, ¿sí? Es la temperatura, si hay mucho calor, si el animal está cómodo, si el animal no está cómodo. Entonces, todos esos factores ambientales que nosotros tenemos dentro de una investigación cuando usamos animales, dentro del bioterio, pues básicamente se van reduciendo a algo que nosotros como investigadores o en mantenimiento, sí, se pueden controlar. Es bien importante tener a la vista todo lo que es el medio ambiente del animal, ¿sí? No el nuestro, no que nosotros nos sintamos cómodos, sino realmente es que ellos se sientan cómodos. Por eso es de que dicen variables experimentales, porque normalmente todo esto, si lo sacamos del bioterio, pues no lo podemos controlar, ¿sí? Está destinado a la crianza. Nosotros mantenemos 4 cepas en el bioterio de animales, que todos son roedores, son mitad ratones y mitad ratas. En el mantenimiento quiere decir que aquí todos están viviendo, nacen, crecen, se reproducen y literal acá es donde mueren. Por tal razón necesitamos un cuidado y un uso correcto. Al decir uso, no solo es la crianza, el mantenimiento, que pueden servir para otro montón de cosas, sino también en el área de investigación. Entonces, estas son nuestras queridas ratas, perdón, estas son ratas. Más o menos estos animales tienen 30 días de vida y aquí lo que estamos haciendo pues es dividiéndolos para poner hembra con hembra y macho con macho. Entonces nuestras condiciones ambientales que debemos de tener a la mano en un bioterio y que deben de estar controladas, ¿sí? Por nosotros como coordinadores, como médicos veterinarios o como simples investigadores que venimos a hacer una tesis y todo, pues tenemos que conocer cuáles son. Sí, en este caso son ventilación, iluminación, ruido, temperatura y humedad. La ventilación nosotros la hacemos con aires acondicionados, se llaman paquetes de aire acondicionado, son grandes. Estos son de 10 toneladas cada uno, inyectan aire en los cubículos con una variación, si se quiere ver así, que es recambio, se le llama eso, de aire cada 20, 30 minutos cambiamos el aire completo de cada sala, ¿sí? Y tenemos también una extracción, que es la que saca el aire, el amoníaco y la contaminación, polvo y todo hacia el exterior. Entonces, en la ventilación tenemos que tener datos bien importantes que deben de ser continuas, ¿sí? Una ventilación de buena calidad, debemos de tener filtros. Nosotros usamos filtro de bolsa al 85%. En algunas literaturas se pide a un 99% con filtro cepa, pero nosotros no tenemos
animales SPF por el momento, entonces obviamos esos filtros, pero sí mantenemos una filtración en los aires acondicionados para que no ingrese polvo. Lo más importante que se debe de resaltar en la ventilación es el recambio del aire, ¿sí? O de la calidad del aire dentro del microambiente. Más adelante lo voy a explicar qué es el microambiente, porque es ahí donde se hace necesaria el recambio, la modificación del aire continuo para que nosotros mantengamos el bienestar dentro de nuestros pacientes. La iluminación viene siendo con un timer o, digamos, coordinación de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Entonces eso es programado, ya sea que empiece a las 6 de la mañana o que empiece a las 7 de la mañana, pero siempre debemos de tener 12 horas para que el animal mantenga su ciclo circadiano normal, ¿sí? Estos animales son netamente nocturnos, entonces su mayor consumo de alimento, la reproducción, los partos y el mayor movimiento, si se quiere ver así, lo tienen dentro de las 12 horas de oscuridad. Dentro de las 12 horas de iluminación o de día, digamos, solo se mantienen durmiendo, se mantienen moviéndose de un lado para el otro, como quien dice, con pereza, pero realmente el consumo de alimento y de agua es mínimo. Cuando se apagan las luces, los animales despiertan y empiezan a mover. El ruido o condiciones ambientales sin ruido quiere decirte que los animales deben de estar aislados, porque estos pacientes son muy susceptibles a ruidos de baja frecuencia. Entonces, cuando nosotros tenemos ruidos constantes o, digamos, el personal hace demasiado ruido, ya sea con llaves, ya sea escuchando música o hablando, esos pacientes se estresan. Y cuando uno los quiere manipular y el paciente está estresado por ruido, bien tienden a morder. Entonces ahí es donde la manipulación se va haciendo un poco más difícil. Por eso es de que tratamos de que sean totalmente aislados los animales y que tengamos barreras sonoras, paredes gruesas y puertas sin que se puedan salir aire, ¿sí? Entonces no se van a escuchar, eso se llama puertas térmicas, ¿sí? En donde no hay un intercambio de tanto de aire como sonoro. Eso ayuda a bajar bastante la frecuencia o los decibeles de ruido dentro del bioterio y la separación de la estructura, que son pasillos, ¿sí? Que lo que hacen es aislar aún más a estos pacientes. La temperatura es importante que se debe de manejar entre 21 a 23 grados, siempre con una humedad relativa entre 40 a 60 grados, ¿sí? A 60%, perdón. Entonces, esta temperatura debe de estar manejada con la ventilación, porque a la hora de que se hace mucho frío o baja a 19 grados, un ejemplo, la ventilación se debe suspender para que la temperatura se establezca nuevamente en 22, 23. Si la ventilación, digamos, está deficiente, entonces la temperatura sube a 25, 26, entonces el paciente se estresa, tiene más actividad, toma más agua, ¿sí? Orina más, entonces la suciedad dentro del microambiente pues, se va elevando, esto hace que el amoníaco pues, esté presente, dañe corrientes nasales, ya en estornudos, enfermedades respiratorias. Entonces, la temperatura la tenemos que mantener siempre en 22 con una humedad relativa de 40, ¿sí? Es lo mismo que si nosotros ponemos el aire muy, ¿cómo les dijera yo? O sea, muy poco accesible, ¿sí? En el microambiente, esa temperatura ahí se va a elevar demasiado, lo mismo que dije, pero ya viéndolo desde el punto de vista del microambiente. El microambiente, más adelante vamos a ver si hay una foto acá. El microambiente es donde los animales se mantienen. Vamos a usar, ya sé cuál, esta foto, ¿sí? El microambiente sería todo lo que encierra esta caja, ¿sí? Entonces, si nosotros
a la hora de tener una humedad porque esta viruta está mojada, entonces este microambiente va a tener una humedad relativa diferente a esta porción que está aquí afuera, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que garantizar que nuestra humedad esté correcta dentro de la caja como fuera de la caja. Lo mismo con la temperatura. O sea, estos animales acá tienen o pueden llegar a tener 1 a 2 grados más alta la temperatura dentro de la caja que fuera. Entonces ahí es donde vemos que nuestro ambiente no está siendo controlado eficientemente. Y es eso lo que más debemos de controlar, porque si ustedes se dan cuenta en la definición, dice que tenemos que controlar las variables. Esas variables son estas que tenemos acá. Entonces, ya controlando esto, nosotros nos empezamos a concentrar en lo que son los manejos de los animales, ¿sí? Esto serían las dietas que nosotros estamos manejando, que sería Masuri, que es una dieta extrusada. ¿Qué quiere decir eso? Que es fuerte, que es dura y ayuda a que el roedor haga su función, que es hacer la rodenta, que es desgastar los dientes incisivos, y eso mantiene la salud bucal, mantiene el ejercicio de la mandíbula, mantiene al paciente sin estrés. Pero si nosotros damos un concentrado, que me ha pasado que muchos empiezan a dar conejina, que eso no es un alimento balanceado para roedores, entonces ese alimento solo viene prensado, ¿sí? Ese alimento es muy suave y literal se deshace la primera mordida, y estos animales empiezan a sufrir de crecimiento de excesivo de incisivos. Entonces ahí los tenemos que someter a anestesia para recorte. Entonces lo ideal es que sea pellet extrusado, y tienen dos maneras de hacerlo: a libre acceso o dosificación. Nosotros aquí en el bioterio de mantenimiento y en crianza los mantenemos a libre acceso. Solo cuando el protocolo de algún investigador dice que los tenemos que dar la comida pesada, es que nosotros hacemos de 3 a 4 veces la dada de comida. Pero eso solo si el investigador lo requiere, o la tesis o la investigación que están realizando es de peso o de consumo de alimentos o de conversión alimenticia. Entonces es como se da pesado. De otra manera todo se mantiene libre acceso. Lo mismo tenemos con las camas, ¿sí? La cama o lecho, ¿sí? Lo mismo, es donde el animal vive. Ustedes se dan cuenta en esta foto, es todo viruta, porque nosotros tratamos de darle confort al animal, ¿sí? El confort va dentro de las 5 leyes del bienestar animal, en donde nosotros tenemos que brindar al paciente todo el sustrato para que él se sienta cómodo. Entonces, yo he buscado camas o lechos durante bastante tiempo para sustituir la viruta, pero les he de decir que la viruta es la mejor opción para mantenimiento de estos animales. Tiene que tener ciertas características: que sea de pino, ¿sí? Que sea esterilizada y que sea fumigada, para evitar que sea o que mantenga, perdón, parásitos, porque no siempre la viruta viene empaquetada, ¿sí? La viruta aquí en Guatemala nosotros la conseguimos de aserraderos, básicamente en sacos, y esos sacos pueden traer pulgas, garrapatas, piojos, y contaminar nuestras colonias. Por eso es de que se necesita ser fumigada y esterilizada. Y siempre es importante que sea de pino. Luego el manejo de agua, sí, nosotros lo hacemos con bebederos. Esto es la foto más cercana a los bebederos que nosotros tenemos. Tienen que ser piquitos de acero inoxidable. Ahora, el balón pues puede ser ya sea de vidrio o de plástico, eso no interfiere, pero sí interfiere que el piquito sea de acero inoxidable, para que sea de fácil limpieza y que no haya contaminación cruzada entre pacientes. Entonces, datos importantes: tiene que ser filtrada, ¿sí? Esterilizada, no siempre se puede, porque
no se tiene un esterilizador tan grande para esterilizar. Nosotros estamos consumiendo básicamente 25-75 galones de agua filtrada casi que a la semana para todo el volumen de animales que tenemos. Nosotros los mantenemos a consumo de libre acceso porque los tenemos en mantenimiento, ¿ya? Mantenimiento, reproducción, lactancia, crecimiento, todos esos estadios de los animales los necesitamos, ¿ya? A libre acceso, ¿sí? Yo no le puedo restringir el consumo de agua a un roedor porque eso está dentro de las leyes del bienestar animal. Incluso la comida es exactamente igual. Pero sí existen ciertas condiciones en las que yo puedo dosificar, así como dice aquí, ¿ve? Dosificar a los animales. Eh, y normalmente son en estudios, nosotros lo hicimos con estrés o generando estrés, ¿sí? Al riñón para generar un fallo renal, para identificar yo se los voy a decir más adelante, pero era para identificar qué planta medicinal podía ayudar al fallo renal. Entonces, para inducir el modelo biológico que nosotros necesitábamos dentro del bioterio, tuvimos que estresar al paciente, ¿sí? A manera de que le dábamos poquita agua y subíamos la temperatura. Entonces eso generaba un ambiente de estrés en el riñón y a cierto tiempo pues generaba un fallo renal. Entonces nosotros a ese modelo ya lo pudimos mantener con algunas plantas medicinales para ver la calidad de la orina, ver la calidad del filtrado glomerular, para ver si tenía azotemia o no, y eso pues ya validarlo y publicarlo. Ahora, la reproducción, esto es bien sencillo, esto literal es del libro, ¿sí? Hay ciertas condiciones en cuando uno reproduce animales. Lo primero es la cepa, ¿ya? De cada animal. Si nosotros tenemos unas cepas endogámicas, normalmente van a cumplir estos detalles, ¿ya? Ciclo estral, madurez, crías, yo diría de 12 a 18 crías, el destete casi siempre a los 21 días, pero si nosotros tenemos exogámicas, lo que cambia aquí, yo podría decirles, es el tamaño de la cría, es de 1 a 9 ratoncitos, no cambia, no producen mucho. Les soy honesto, nosotros hemos reproducido aquí ratones CD1 y no hemos pasado de 12. Entonces, quiere decir de que nuestros animales, cuando son muy puros, la capacidad reproductora disminuye. Es lo que nos ha tocado aquí en el bioterio. Posiblemente en otros bioterios sea diferente, pero sí lo hemos notado. Entonces, para que más o menos se quede la madurez sexual está en 40 días, aunque les sé decir ya al día 35 hay unos machos que ya pueden montar. ¿Sí? El ciclo estral es de 4 a 5 días, eso es bien marcado. La gestación sí o sí es a los 21 días. Y hay un dato curioso con los roedores, que el día 22 tienen un celo bastante fértil, ¿sí? Donde el macho la puede preñar. Entonces, ya a la hora de que el macho la preñe, ya a los 21 días, que es cuando uno está despertando, literal, ella está volviendo a parir y seguimos el ciclo, ¿verdad? Ahora, en el apareamiento monógamo quiere decir de que solo tenemos un macho y una hembra. En el polígamo tenemos un macho y varias hembras. Esto lo hacemos para aumentar la eficiencia del macho, a veces machos genéticamente muy buenos, y el volumen de animales a producir, ¿sí? Cuando es polígamo podemos tener 4 o 5 partos de las hembras, y entonces vamos a generar bastantes crías. Lo mismo con la rata, la misma idea de los ratones, ¿sí? Que es dependiendo de la cepa, nos van a ayudar mucho los parámetros técnicos, pero hay que hacerlo dentro de cada bioterio. Yo les decía a los jóvenes de química del martes que cada bioterio tiende a tener su manejo reproductivo porque
No siempre lo que dice el libro, ¿sí? Es lo que se genera, ¿ya? Aquí el dato importante es que nosotros hemos tenido tamaños de camadas de 7 a 11 crías, ¿sí? En cepas exogámicas. Y en cepas endogámicas hemos tenido hasta 16 crías. Eso no lo dice mucho la literatura, pero a nosotros nos ha pasado. Y normalmente lo que hacemos nosotros en ratas es apareamiento monógamo porque no cabe en la caja. Entonces, tener varias hembras con un macho, pues no siempre hay un espacio. Entonces, los pacientes se van estresando. Ahora, para que ustedes sepan cómo diferenciar, perdón, me salte el... Um, vamos a ver aquí cómo me hago para atrás. Bueno, aquí lo que estoy explicando es el sexado de una rata hembra. Acá, esto es lo que no puedo hacer. Acá, sí, déjenme ver acá. Acá tenemos la explicación del video, dice que tenemos acá el ano, no sé si lo logran ver, los quería marcar, pero no se puede. Y abajo tenemos la entrada a la vulva. La dimensión de esto, pues, es más pequeña a comparación del macho, ¿sí? Vamos a tener otro video en donde va a haber un macho y lo vamos a poder ver en mejor condición. Solo déjenme. Ok, acá. Esto es lo que yo quería. Para que me entiendan, así se los marco. No voy a poder usar esa foto. Acá. Esta se va a ver un poco más pequeña, pero quiero que esto se quede claro porque a veces cuesta mucho en el examen. Ok, aquí es el ano. ¿Sí? Esta es hembra y este es macho. Lo que explicaba el video es de que tenemos una longitud aquí hacia la entrada de la vulva en la hembra, que es más pequeña. Si ustedes se dan cuenta, la longitud de aquí para el prepucio o el pene es más larga, aparte de los dos testículos, ¿verdad? Que están de este lado. ¿Cuál es la idea o por qué hago énfasis en el sexado de los pacientes? Porque muchas veces tenemos que sexar a los pacientes en unas edades tempranas y no se logra ver el testículo. Y me ha pasado de que sexan y el sexado viene defectuoso porque meten macho con hembra en la misma caja y esa caja la vamos a utilizar de investigación. Entonces tienden a que estos animales se apareen, ¿sí? Y tengamos partos durante la investigación y eso no puede pasar. Por eso es de que siempre pedimos que se sexen bien a los animales y esta es la referencia más buena, si se quiere ver así, en donde podemos identificar esto, ¿sí? Hembras, la línea más corta y en machos la línea más grande y sus dos testículos. Ahora vamos a vías de administración, ¿sí? Empezamos con la intradérmica. Esta se utiliza como se hace en bovinos para ver reacciones alérgicas o anafilácticas, en donde podemos ver el crecimiento o el enriquecimiento de áreas donde hicimos la función. ¿Sí? Esto es bien difícil de hacer en ratones, casi siempre se hace en ratas, los estudios de alergenos. Nosotros hicimos un estudio parecido
pero era de cicatrización, y usamos la vía intradérmica para hacer la anestesia de los lugares en donde nosotros íbamos a generar la lesión, ¿sí? Entonces se utilizaba anestesia general y una punción intradérmica para poder bajar la irritación de esta porción de acá. Acá los volúmenes son bien bajos, es de 0.05 ml en dosis final para poder hacer la punción intradérmica. Luego, la vía intramuscular. Lástima que ustedes no pueden tocar en los animales porque ya si ustedes han tenido prácticas con perros y con gatos, pues han visto que el músculo es más grande, por ende, porque el perro es más grande que en los gatos. Pero la técnica básicamente es la misma. Vamos a ver si nos logramos posicionar. En esta porción de aquí estaría la cadera, ¿sí? Aquí está la tibia y aquí quedaría el fémur. ¿Sí? Bueno, más o menos así estaría la región. Entonces, acá pasan los dos músculos, membranoso, semitendinoso, y es ahí donde nosotros hacemos la función, siempre. Y una de las técnicas más eficientes es poder agarrar el músculo, sacarlo, ¿sí? Hacia este extremo y poder pulsar acá. Porque si yo meto toda la aguja, sí, puedo lastimar. Recuérdense que aquí pasa el nervio ciático y si ha pasado que la rata se queda con una lesión en la pata. Entonces, eso lo ideal es no generarlo, porque recuérdense que ustedes están trabajando al animal básicamente todos los días, ¿verdad? Entonces no podemos tener lesiones nerviosas en esas porciones de ahí, porque entonces el animal va a tener demasiado dolor o ya no se va a mover o ya no va a comer. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Aquí el volumen máximo que se puede inyectar es 0.1, ¿sí? No se puede inyectar más de eso porque el músculo es demasiado pequeño. Y un dato importante, casi no se usa en ratones por el tamaño del músculo. Se usa en ratas y en conejos. Tal vez el mayor uso está en conejos, ¿sí? Porque el músculo de la pata es un poco más grande, se puede palpar mejor, va siendo similar a lo que ustedes tocan con un gato, ¿sí? Es bastante similar el tamaño, pero esta es una rata, en la rata es muy pequeño, ¿sí? Esto es muy pequeño de poder dosificar. Se utiliza como para anestesia, antibióticos, nosotros lo utilizamos para poner esteroides también, analgésicos que sean intramuscular. Eso se puede hacer muy bien, ya que este músculo, pues, literal, es el único que, que funciona para eso dentro del animal, ya que la paleta o el músculo del brazo son muy pequeños. Vía intraperitoneal, les podría decir, es de las más usadas para generar anestesia, porque funciona tal cual una vía endovenosa. Si ustedes se dan cuenta en la foto, es muy pequeño el paciente como para poder optar a una vía endovenosa. Creo que el paciente que más se puede canalizar sin tanto esfuerzo es el conejo, ¿sí? Ya sea de la vena radial, safena o la periférica del, de la oreja. Eso hace que el conejo sea ideal para poder poner intravenosa. Ahora, en animales así como la rata o el ratón, el cobayo o la chinche, no se puede. ¿Sí? La chinchilla, pero no se puede. Ya voy a llegar a esa vía, pero para que ustedes me vayan entendiendo, la vía intraperitoneal funciona exactamente igual. Aquí el volumen máximo que se puede poner es 0.2, lo más que se puede poner, ya que el volumen incide mucho
¿sí? En el peritoneo, entonces el animal a veces se puede asfixiar por tener un peritoneo tan grande de la cantidad de volumen que nosotros estamos metiendo. La manera correcta de poder inyectarlo es, voy a usar esta imagen para darle relación anatómica, ¿sí? Vamos a ver, este animal aquí básicamente estarían las costillas, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí para acá sería el peritoneo. Entonces, yo vengo y divido este peritoneo en dos, ¿sí? De aquí para acá, y lo divido en dos. Ok, mis zonas de función ideal son estas. ¿Por qué? Porque aquí tengo el abdomen bajo, aquí tengo todo lo que es hígado, estómago, en estas porciones de acá, estas no las voy a lastimar, y aquí tengo vejiga, intestinos, entonces a la hora de funcionar yo sé que no voy a tocar ningún órgano vital y que vaya a generar alguna hemorragia. Igual, no se introduce toda la aguja, se utiliza un cuarto de aguja, ¿sí? Para poder hacer la función. Acá lo más que se puede utilizar es anestesias, ¿sí? Nosotros utilizamos combinaciones de chilacina, ketamina, para poder hacer, ya sea tomar muestras, poder hacer eutanasia o tranquilizar a los pacientes para un manejo que sea necesario, alguna práctica de anestésicos que tengamos que hacer. Entonces, se utiliza muy bien la vía intraperitoneal. También podemos agregar fluidos. Si vamos a agregar fluidos, nosotros tenemos que hacerlo cada 2 horas y dependiendo del paciente, si es ratón, un mínimo de 0.5 ml de solución salina y en rata el máximo es 1 ml. Entonces, ahí podemos estar hidratando al paciente como que fuera una vía intravenosa, pero con inyección intraperitoneal. Datos importantes acá es de que sí pueden generar algún tipo de lesión si ustedes meten toda la aguja, literal lo traspasan. Entonces, nunca ha pasado, pero sí se los hago, se los aclaro, porque tienden a ponerse nerviosos y a meter casi toda la hoja, y no, es solo un cuarto de hoja. Ahora, esto va de la mano, ¿sí? Con una buena sujeción, así como la tiene esta foto de acá, en donde la sujeción se hace con la mano menos hábil, en este caso yo soy derecho y yo la hago con la izquierda, y se inyecta con la mano más hábil. Eso va a generar que el paciente no se mueva y yo no tenga error en esta función de acá. Si quieren, más adelante tomamos el tiempo para dudas de esto. Aquí hay una foto ya en vivo, ¿sí? Aquí lo que estamos nosotros haciendo es inyectando suero veneno de serpiente y tomamos la misma técnica, ¿verdad? ¿Ves? Aquí más o menos está el esternón, bajamos, dividimos y en esa porción de ahí hacemos la función. Siempre tenemos que tener bien agarrado a nuestro paciente para que no se mueva, no lo dañemos a la hora de que él se mueva. Yo estoy usando aquí agujas de 1/4, por eso que ustedes ven que van casi todas, porque se me hace más sencillo. Y el volumen no excede los punto 2. El volumen no excede los punto 2. Entonces, la sujeción, el animal no se mueve, casi que ni lo siente y es sumamente rápido. Lo que les decía, la vía intravenosa en el conejo, sí, se usa esta, que es la circunfleja de la oreja, que es esta porción de acá. Aquí pasa la medial y aquí pasa la lateral de la oreja o circunfleja de la oreja. Aquí yo puedo hacer funciones tanto de canalización como de inyección de algún antibiótico o de algún sedante, fluidos de pocos días, tal vez
serán fluidos de 1 a 5 horas, porque la literatura dice que sí se puede necrosar la oreja si hay si yo lastimo la vena. Entonces, dejar un catéter aquí por mucho tiempo hace que la lesión, ¿sí?, de ese catéter dentro de la arteria me genere, perdón, de la vena, me genere una lesión y pueda necrosar la mitad de la vena, ¿sí? Entonces, por eso es que les digo, no se utiliza para todo el tiempo, o sea, para dejar un catéter ahí, porque yo voy a poner suero y todo el día y mañana ya se lo quito, no, es para cosas bastante básicas. Aparte está la radial, ¿sí?, donde se pone más o menos en el perro, la misma, se hace la misma técnica de canalización, se hace la hemostasis, se hace para un lado, se toma un catéter entre 23 y 26, se coloca y se hace la misma fijación y ahí ya puedo obtener yo muestra, poner un volumen más alto de suero y por mucho más tiempo. Y si el paciente se deja, puedo usar la safena también y hacer exactamente lo mismo. Ahora, en relación a las ratas y ratones, no tengo foto, pero vamos a ver si puedo utilizar esta acá. Una toma de muestra de un ratón, que es tomar sangre, ¿sí?, se puede hacer de una fosa que tienen en el ojo, no se logra ver. Entonces, esa es una zona endovenosa, ¿sí?, porque ahí toco yo una fosa natural que tiene el ratón, ¿sí?, en la par del ojo, que yo puedo extraer, pero solo se extrae sangre. Ya para inyectar cosas así, en el ratón casi siempre se utiliza la vía endovenosa, perdón, intraperitoneal. Ahora, la rata tenemos esta que son dos, la lateral de la cola. La lateral de la cola pasa, vamos a ver si me sale acá una y del otro lado de la cola pasa la otra, ¿sí? Estas son un poco difíciles de encontrar porque se van haciendo pequeñas conforme avanza la cola, ¿sí? Entonces, la función ideal es en el primer tercio, ¿sí?, de la cola, que más o menos es donde está nuestra foto, porque ahí el volumen sanguíneo es más, la vena es más gruesa y se logra identificar un poquito más. Entonces, lo que se puede hacer es rasurar esta porción de acá, ¿sí?, bastante alcohol y resaltan las venas bastante bien. Ahí se puede colocar un catéter para extracción de sangre, se puede colocar un catéter de tipo mariposa, que es el que utilizan en neonatos, una aguja 26, 23 para inyección de algún tipo de anestésico o igual toma de muestras, pero realmente la utilización es difícil, les soy honesto, es difícil, pero sí tenemos esas vías. Ahora, la vía de safena o radial se puede hacer media vez el paciente esté bastante relajado, tranquilo o en este caso anestesiado. Sí se puede obtener, pero se recomienda usar catéter para no lesionar la vena, porque es muy fácil de lesionar. Vía oral es tal vez la vía más utilizada en la investigación con animales, tanto rata-ratón, porque casi todos los productos que uno va investigando pues, se usan por vía oral, ¿sí? Aquí tenemos, o yo lo dividiría en dos particularidades, que es la posición, ¿sí?, la manipulación del animal, que yo diré tiene el 50% del éxito, que sería tener al animal bien sujeto, sería esta posición, ¿sí? Y la otra, la introducción de la sonda, ¿sí? Esos dos hacen el 100% de eficiencia en la vía oral. El problema es de que cuesta mucho manipular, ¿sí?, al paciente porque se mueve demasiado. Nosotros acá lo sujetamos de la piel extra, ¿sí?, del lomo, lo sujetamos todo el cuerpo, ¿ya? Para que el paciente no se mueva y nos dé esta posición, porque aquí está la tráquea y el esófago. Entonces, la idea
por eso la posición del animal más la posición de la sonda, quiere decir de que uno pasa o mete o trata de meter la sonda lo más pegado al paladar duro, ¿sí? Baja al paladar blando y con eso hace el efecto de deglución del paciente y el paciente literal llega hasta la entrada del estómago. Ahí ya se deja el producto, no más de 0.5 ml en ratones. En ratones podemos llegar a los 2 ml, pero la idea es no sobrepasar eso porque lo pueden vomitar o lo pueden escupir o irse por falsa vía y el paciente literal se muere de inmediato o se genera una úlcera o una perforación de pulmón. Entonces, así como está esta foto que estoy marcando acá, ¿sí? Es como se introduce la sonda bien pegado al paladar, ¿sí? Pasamos la laringe, hace el efecto de deglución y ya lo metemos hasta el estómago. Las ondas tienen longitudes y vienen por especie, entonces hay que pedir la de raza para la raza, ratón para ratón, la del conejo para el conejo, la del cobayo para el cobayo, porque no se pueden usar las mismas, ya que la longitud que se tiene normalmente es la estandarizada para llegar exactamente a la entrada del estómago, ¿sí? Y no volúmenes tan altos. Aprovechando un par de minutos más, las investigaciones que ustedes pueden desarrollar dentro del bioterio. Ahorita estamos desarrollando esta, que es el suero antiofídico. Vamos ya en la segunda parte. La primera fue la inoculación de estos pacientitos. Ahorita vamos a inocular caballos para poder extraer el suero, ¿sí? Ensayos de toxicidad, que es lo que se hace normalmente a mayor volumen acá. Ya tiene ratitos, publicado en el 2023, pero se realizó en el 2022, en donde se hace el efecto tóxico de estas moléculas, ¿sí? Que se utilizaron. Esto venía mucho a verse con el tema del COVID. Y aquí se utilizó vía oral. Está bien, por eso les digo, es la que más se utiliza. Luego tenemos plantas con efecto protector en el riñón, ¿sí? Que es lo que yo les decía. Aquí lo que nosotros, bueno, lo que el grupo de investigadores hicieron fue agarrar a las ratas y generar estrés fisiológico, que era aumentar la temperatura, lo que yo les decía, dar menos agua, ¿sí? Para que el animal pasara con un estrés en el riñón. Aparte se inyectaron unas moléculas para generar ya más rápido la lesión renal y poder utilizar estas plantas medicinales. Lo mismo aquí, pero esto fue en el sistema nervioso central. Volvemos a lo mismo, estresamos al paciente para que en el estrés él pierda la memoria y empezamos a hacer tratamientos con plantas que ayuden a la recuperación de la memoria. Eso también se puede hacer con calor, como les decía, tratar la manera de modificar el ambiente para que el animal siempre se mantenga estresado. Igual esta es otra, pero esta ya es con valeriana. Esta se utilizó como un protector renal y sí funcionó bastante bien. Otro de nefrotoxicidad, esto lo hicieron en el 2020 y exactamente lo mismo, ¿sí? Estresar al paciente para que genere el problema renal y ya nosotros poder utilizar las diferentes plantas a manera de tener tanto los factores que generan el problema renal como la solución para estos problemas. Bueno, yo con esto termino. No sé si tienen alguna duda. Gracias, doctor. Vamos a dar entonces lugar a las preguntas de los estudiantes. Gabriela. Sí, solo mi duda es con respecto a lo que contó de la reproducción, que se usaban cepas endogámicas. Hasta donde sé, eso puede dar problemas pues,
genéticos. No sé si eso influye en las investigaciones o algo así. Muy buena pregunta. Fíjate que sí da problemas genéticos. El tema acá de estos roedores es de que nosotros necesitamos fijar, o como se hace normalmente, ¿verdad? Ustedes en cepas endogámicas es que ustedes tienen que fijar ciertas características para poder utilizarlos. Entonces, estos animales ya vienen así de laboratorios como Charles River, en donde los modifican genéticamente y mantienen el control de calidad, ¿ya? De primero tendría que decirles que estos animales son importados de laboratorios de Estados Unidos, que son Charles Rivers, y estos animales ya tienen su modificación genética. Ahora, el tema es que al nosotros reproducirlos acá, vamos degradando el ADN, y es lo que tú decís, o sea, sí se puede llegar a generar ciertas endogamias, pero es ahí donde ya después de 2 años nosotros metemos sangre nueva o línea nueva o pacientes traídos nuevamente de Estados Unidos para que se reproduzcan con lo que tenemos acá y ya darle más variedad genética a nuestra cepa. Ok, gracias. Bueno, Gracias, doctor. Sheila. Buenos días, doctor. Solo con, más que todo, aclarar un punto que mencionó. No sé si yo escuché bien, pero cuando hablábamos igual de la reproducción, había mencionado que con las exogámicas se pueden llegar a tener de 1 a 9 crías, pero con las endogámicas de 2 a 18. sí, Y porque no... la pureza Ay, perdón. vive, no sé, ajá, digamos. No, que era justamente como decía mi compañera. Yo pensaba que tal vez con las endogámicas se podían haber tenido menos crías, pero ¿cómo es eso posible? Lo que pasa es de que sucede que cuando ustedes reproducen estos animales endogámicos, todos son primos, ¿verdad? Ustedes, entonces no hay tanta variación genética y las hembras están dispuestas, incluso son más precoces. Entonces, esto ya lo genera el animal a la hora de dar el ciclo estral, ¿sí? La superregulación que estos animales hacen y que como no son animales puros, no sé si ustedes han escuchado que hay animales puros que cuesta reproducirlos. Digamos, un bulldog francés entra en celo, como para darles una idea, de entre 10 a 12 meses en algunos, y en otros, pues, y entran a los 8. ¿Y esto cuál es la diferencia? Que genéticamente hay unos que están más emparentados y otros que no. Entonces, en estos pacientes, los endogámicos, ¿sí? Que todos se parecen, entran en celo y generan mayor cantidad de óvulos que los exogámicos, porque los exogámicos sí se manejan con calidad genética, o sea, siempre los están modificando, ¿sí? Y esa modificación, pues, llega a que estos animales no produzcan tanto tantos óvulos para poder ser fecundados. O sea, eso es un tema más genético que nosotros hemos visto aquí en el bioterio, ¿sí? Que tiene su explicación en libros de genética, pero que a la práctica nosotros lo que hemos visto es que los exogámicos son muy poco lo que se pueden reproducir, o sea, tardan un poquito más que los endogámicos. Ustedes, después de tener 3, 4 generaciones de endogámicos, olvídense, tienen 16, 15 animales bastante sencillos, que cuando tienen 3, 4 generaciones de exogámicos, llegan a tener hasta 2 o 3 crías. En un roedor, que el promedio de roedores es de 12 a 18 crías, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿No? Gracias, doctor. No sé, Patojo, si hay alguna otra duda. Yo creo que lo demás quedó muy claro. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Le agradecemos siempre su colaboración y pues terminamos entonces el laboratorio aquí, Patojos. Les agradecemos mucho. Gracias, doctor. Nos vemos mañana también. Feliz tarde. Pasen feliz día, los espero mañana. Gracias.